Hola, mis apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito Dios y Padre Jesucristo, que nos regala el regalo de la vida. Tiempo en realidad de oportunidad. Tiempo de reflexión en nuestras vidas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el sentido de nuestro existir? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿De dónde venimos? Estas y otras preguntas son las interrogantes que algunas de las ciencias tratan de responder y hacen de todo para poder satisfacer con una respuesta certera, crítica y bien razonada. Y allí encontramos, por supuesto, a la filosofía, a la metafísica, tratando de dar respuesta sobre quiénes somos los seres humanos, cuáles son nuestros orígenes. En las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos diversas preguntas. Y en este momento trataremos una de las preguntas que de verdad pesan y son profundas y que cada ser humano deberíamos hacernos. Para esto voy a invitarte a que leamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 en adelante. Si me permites, leeré para ti todos los versículos que pueda. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar estas lecturas. Que el nombre de Jehová sea glorificado en esta hora. Por este tiempo, un joven abogado, en otras versiones dice a un intérprete de la ley, se presentó para probar a Jesús y le dijo: Maestro, pon atención a la pregunta que le realizó. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús lo miró a los ojos y contestó: ¿qué dicen las Escrituras y cómo las entiendes? Él dijo: las Escrituras dicen, debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Luego, amar a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Jesús respondió: has leído las Escrituras correctamente. Sigue haciendo esto y tendrás la vida eterna. Pero el abogado trató de justificarse su falta de amor para las personas. Maestro, dijo, ¿quién es mi prójimo? Jesús le dijo: te contaré una parábola. Y ya tú has escuchado esta parábola, me imagino, la del buen samaritano. Las Sagradas Escrituras relata aquí, en el libro de Lucas, desde el versículo 29 en adelante, que había allí una persona que había sido atacada, violentada, golpeada, estaba sangrando, tirado en el suelo. Y Jesús empieza a relatarle la parábola. Jesús también aseveró que habían pasado 3 personas allí, donde estaba tirado el prójimo. Uno de ellos era un sacerdote, otro un levita, y también pasó otra persona que era considerada para ese que estaba sufriendo ahí como una persona despreciable, intocable, un enemigo inclusive. Era un samaritano. No se llevaban los judíos con los samaritanos, ¿verdad? Así que cuando Jesús cuenta esta parábola y le relata que el levita pasó y lo vio por un lado y dijo, no, esto no es conmigo, porque me voy a contaminar y no, yo voy a lo que voy ahorita. También el sacerdote pasó, ¿verdad? Y por ahí se hizo a un lado y volviendo a ver por ahí que nadie lo viera, ¿verdad? Pero tampoco lo podía tocar porque se podía contaminar. Y luego Jesús cuenta la parábola que pasó este buen hombre, un hombre que practicaba el amor, la justicia, la misericordia, la solidaridad, la empatía. Y cuando pasa por ahí, sus entrañas son movidas a misericordia. Y sin importar que fuera
ese que estaba sufriendo, uno de los que los odiaban, de los que los veían como basura, no solamente curó y atendió su necesidad, sino que buscó a otra persona también para que lo asistiera mientras él no estaba. Así que Jesús, al relatarle esta parábola al abogado al doctor en la ley, le dice, leámoslo aquí directamente como dice las Sagradas Escrituras. Jesús le preguntó al joven abogado, versículo 36 del capítulo 10 del libro de Lucas, ¿cuál de estos tres hombres piensas que actuó como el prójimo del hombre herido? El abogado respondió, el que cuidó de él. Jesús le replicó, ¿quién necesita ayuda es tu prójimo? Prepárate para ayudarle. ¡Wow! Mis amados y amadas en la fe, tremenda lección para nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento, que era el libro de texto del pueblo de Israel en el tiempo del gobierno romano y en el tiempo en que Jesucristo estaba ministrando aquí en la tierra, cuando un intérprete, vino a Jesucristo con la pregunta, ¿haciendo qué cosa? ¿Heredaré la vida eterna? El Salvador lo remitió ¿a qué cosa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si no hubiera otro pasaje en la Biblia, tiene suficiente luz, conocimiento y seguridad para cada una de las almas. Esto lo escribe Elena de White en el libro devocional Alza tus ojos. El intérprete de la ley había contestado su propia pregunta, pero deseando justificarse dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces, por medio de la parábola del buen samaritano, Cristo mostró quién era nuestro prójimo y nos dio un ejemplo a nosotros, a ti y a mí, de amor que debemos manifestar hacia los que están sufriendo, hacia los necesitados. Váyase a hablar de todo el tipo de necesidades que existen, desde las más vitales, ¿verdad? Como respirar, dormir, tomar agua, comer, hasta las que están más allá, impensables a veces para nosotros. Un escucha atento, las necesidades emocionales, necesidades de aceptación, necesidades de sentirse pertenecido, acogido, querido, amada. De los tres pasaron en la escena del sufriente. ¿Quién tenía el deber entonces de ministrar? ¿Quién tenía el deber primario de ministrar a que estaba sufriendo? Ya tú habrás de responder. El deber lo tenía primeramente el sacerdote y el levita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran dirigentes espirituales y tenían que enseñarle a los demás la esencia de la ley de Dios. La esencia de la ley de Dios es amor, ¿verdad? Y no se contradice, porque la esencia, Dios mismo, en esencia, es amor. Ya lo he dicho también en otras ocasiones. Si pudiéramos nosotros resumir la ley del gobierno eterno, se resumiría en amor. Por eso es que el verdadero discípulo tratará de imitar el modelo que es Jesucristo. El amor de Cristo nos debe de conducir a la obediencia, a tratar de hacer la voluntad del Eterno aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Cuando nuestro corazón está contaminado por el pecado, no puede ser celoso uno, ¿verdad? Tampoco las obras le salen como las que Dios dice. No somos cuidadosos para abstenernos del mal. No ejercemos vigilancia sobre nuestros propios motivos y conducta, ni dominio sobre la lengua que Dios nos ha dado, desenfrenada muchas veces. Ni tampoco cuidamos, ni nos sometemos el yo a nuestro Padre bendito. Y tampoco queremos llevar la cruz de Cristo. Así que allí tenemos nosotros
Dice el libro devocional Cada día con Dios, página 289. Estas pobres almas engañadas no guardan los primeros 4 mandamientos del Decálogo. ¿Has observado tú los mandamientos de Dios? ¿Los has leído alguna vez? Te invito a que abras tu Biblia, ¿verdad? Allí en Éxodo 20 puedes encontrarlos. Y también en Deuteronomios. Y aquí en Lucas, resumidos en 2, ¿verdad? Amar a Dios y a nuestro prójimo. Quiere decir entonces que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es mi deber como seguidor de Dios hacia mi Dios. Otro mandamiento. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni harás imágenes, ni te inclinarás, ni las adorarás. Ese es mi deber como seguidora de Dios delante de mi Dios, el Eterno. Número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es mi relación, mi deber, si yo digo que soy seguidora de Dios. Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu extranjero, ni el que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto reposó, bendijo y santificó el día de reposo. Ese es mi deber como seguidora de Dios frente a mi Dios. Los otros 6 mandamientos son el deber que yo tengo de práctica hacia mi prójimo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, no nos engañemos, ¿verdad? La voluntad de Dios está en que guardemos sus mandamientos. Eso trae a nosotros, a nuestra vida, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, que es el fruto del Espíritu cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Una vida nueva. ¿Dónde está nuestro hogar? Está en el cielo. Nuestro hogar, nuestra ciudadanía, está en lo alto, y nuestras vidas no deben dedicarse entonces a un mundo que pronto va a ser destruido. Mira, este mundo, la raza humana no va a acabar porque se exterminó aquí un recurso de los que son irrenovables. Y por supuesto que se están acabando. Va a terminar por la intervención divina, porque así como este planeta fue creado por la sola palabra del Dios, el gran yo soy, y que todo vino a la existencia por la palabra, por su poder, también va a ser terminado y va a ser renovado, va a ser hecho de nuevo, organizado de nuevo por el poder de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios revelada en caracteres vivos aquí en la tierra para que seamos testimonio a otros, ¿verdad? Los fariseos habían incitado al intérprete de la ley a formular a Cristo la pregunta: ¿qué cosa haré para ganar la vida eterna? Esperaban que el Señor les respondiera de tal manera que ellos encontraran algo en contra de Él, algo por lo cual pudieran acusarlo y condenarlo ante toda la población. El dominio propio, la sabiduría de Cristo y la autoridad con que hablaba era algo que no podían entender. Muchas veces hoy también hay gente que es muy instruida, pero que no entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ha de escuchar con un corazón humilde y contrito, con el Espíritu de Dios, para poderla entender. Así que estaban tendiéndole una trampa para atraparlo en sus palabras. Jesús contestó la pregunta colocando la carga sobre el intérprete de la ley, de modo que respondiera su propia pregunta ante la multitud. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y empieza Dios a detallarlo. Y Él le dice: haz esto y vivirás. Y esto es lo que nos dice Dios a nosotros. Hagamos esto, lo que Dios dice ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 26 al 28, y vamos a vivir. Quiere decir entonces que ahí en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo Jesús, entonces, allí el sometimiento a Cristo, negarnos a nosotros mismos, seguirle, estar dentro de su gobierno, respetar sus mandamientos, es el precio de la vida eterna.
Hacer la voluntad de mi Padre me ha agradado. Primera de Juan 2, 3 y 4. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Es su voluntad que todos seamos salvos. San Juan 14, 15, 21. Si me amáis, dice la palabra de Dios, guardad mis mandamientos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que esta pregunta sea de reflexión en nuestra vida, cada día. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Recuerdas tú estas mismas palabras que le hicieron al apóstol Pablo? Él contestó en el libro de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Es mi deseo y oración que nos sometamos al gobierno de Dios. Sus mandatos son eternos, escritos por el dedo de Dios. No son un invento. Entonces es hora que empecemos a reflexionar. Mira, lo más cerca que tenemos es la muerte. Y digo esto, en realidad, con profundo sentimiento, porque esto no era el plan de Dios. Pero si queremos vivir, debemos de andar y caminar en los mandamientos de Dios. Que Dios nos bendiga abundante y poderosamente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.